Tienes inflamación ahora mismo. No duele, no se ve, no da fiebre, pero lleva años destruyéndote por dentro. Y casi nadie te lo ha dicho. Desde 1980, el número de adultos con diabetes en el mundo se ha cuadruplicado. No es casualidad, no es genética, y no es solo el azúcar. En Europa, casi 6 de cada 10 adultos tienen sobrepeso u obesidad. ¿Crees que eso es solo un problema de calorías? Error. Hay un mecanismo que conecta todo esto. Se llama inflamación crónica de bajo grado, y probablemente lo tienes sin saberlo. La inflamación aguda es buena. Te cortas, el cuerpo responde y te cura. Eso es lo que tiene que hacer. El problema es otro. La inflamación crónica silenciosa es una activación persistente del sistema inmune a baja intensidad. El fuego nunca se apaga del todo, sin síntomas claros, sin alarma evidente. Pero esa activación sostenida daña tejidos, altera órganos y sienta las bases de enfermedades que aparecerán años después. Diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, Alzheimer, algunos tipos de cáncer, artritis. Todas tienen algo en común: la inflamación crónica como factor subyacente. Esto no es teoría alternativa. Está documentado en The Lancet y publicaciones de la OMS. Primera causa: lo que comes. No el colesterol, no la sal, los ultraprocesados, aceites vegetales refinados, azúcares añadidos, harinas refinadas. Todos generan estrés oxidativo y disparan marcadores inflamatorios. En España, los ultraprocesados suponen ya más del 30% de la ingesta calórica diaria en adultos. En niños y adolescentes, más del 40%. Y te están inflamando con cada comida. Segunda causa: el sedentarismo. El tejido muscular activo tiene efecto antiinflamatorio. Cuando no te mueves, ese mecanismo desaparece. El músculo en reposo no produce las señales que regulan la respuesta inmune. Tercera causa: dormir menos de 6 o 7 horas. Esa cifra no es arbitraria. Dormir menos dispara los marcadores inflamatorios al día siguiente. El sueño es el principal periodo de reparación inmune. Privarlo de ese tiempo es, literalmente, mantener el fuego encendido. Cuarta causa: el estrés crónico. El cortisol tiene efecto antiinflamatorio a corto plazo, sí. Pero cuando el estrés se mantiene semanas y meses, el cuerpo desarrolla resistencia a ese efecto. Y la inflamación se perpetúa en lugar de frenarse. Y aquí está el problema real. No es una sola cosa, es la combinación de todo. Y vivimos en un entorno diseñado exactamente para que tengamos las 4. Y entonces aparece la industria del bienestar, con sus suplementos antiinflamatorios, sus zumos detox, sus dietas milagrosas, cúrcuma en cápsulas, omega 3 procesado, agua alcalina. La evidencia científica disponible dice algo mucho más aburrido y más efectivo. No hay ningún suplemento que resuelva la inflamación si sigues comiendo lo que la genera. Lo que tiene evidencia real es esto: dieta basada en alimentos frescos y poco procesados, actividad física regular, dormir entre 7 y 8 horas de calidad y reducir el estrés sostenido. No es glamuroso, no se vende en una caja, pero es lo que funciona. Y un dato concreto: reducir la grasa visceral, la que se acumula alrededor de los órganos, tiene un efecto directo y medible sobre los marcadores inflamatorios. No la grasa subcutánea, la visceral, la que no ves pero está ahí. ¿Puedes saber si la tienes? Sí, aunque con matices. Existen marcadores analíticos. El más usado es la PCR ultrasensible, proteína C reactiva. También interleucina 6 y fibrinógeno. El problema es que no se solicitan en analíticas de rutina si no hay síntomas evidentes. Puedes tener inflamación crónica de bajo grado con una analítica básica completamente normal. Algunos síntomas que pueden orientar sin ser diagnósticos: cansancio persistente sin causa clara, digestión pesada frecuente, dolores articulares sin lesión,
Dificultad para perder peso a pesar de cambiar hábitos. Si te identificas con varios de esos patrones, es razonable hablar con tu médico y pedir específicamente la PCR ultrasensible. No es cara, no es invasiva y da información muy útil. La inflamación silenciosa no duele, no te manda señales de alarma, pero cada día que se mantiene acumula daño. El sistema de salud está diseñado para tratar las consecuencias. La diabetes cuando ya existe, la enfermedad cardiovascular cuando ya está declarada. Casi nadie habla de lo que las genera antes de que aparezcan. Eso es lo que hacemos aquí. Si este vídeo te ha aportado algo, compártelo. Porque hay mucha gente inflamada que no lo sabe. Y un poco de información real puede cambiar una decisión. Esto es Salud en Crudo. Porque la verdad se sirve en crudo, la mejora es cosa tuya. Te espero en el próximo video.